Shalom acá a nuestros hermanos. Bien, bueno hermanos, bienvenidos. Qué bueno que estemos aquí una vez más. Estamos reunidos en este inicio de mes, que bueno, ya se está acabando el primer día, ya se está poniendo ahorita el sol. Pero hoy vamos a continuar, como cada semana, estudiando la Haftarah y nos vamos a ubicar en el libro del profeta Ezequiel y vamos a irnos al capítulo 45 al 46. Sin embargo, esta Haftarah es especial porque se llama Parashat HaKodesh. Esta Parashat se llama así, es normal, no cambia, es Levítico. Hoy empieza el libro de Levítico como tal. Y como saben, y lo estudiamos aquí varias veces en otros años, en esta primera Parashat de Levítico se habla de los diferentes tipos de sacrificios, de ofrendas y todo lo demás. Y entonces en esta Haftarah especial que se lee hoy, que no es la habitual, se menciona algo de esto que tiene mucho que ver con lo que mencionábamos ayer de Apocalipsis. Saludos allí a los hermanos que se están conectando. Así que, como ya les decía, vamos a hacer un poquito del contexto de lo que es, pues, como el anticipo de todo esto, ¿no? Y hay que leer, vamos a leer desde el 45.1 por lo menos, porque las Haftarah empiezan en el 45.16, pero me llamó la atención leyendo todo el contexto, pues lo que allí se mencionaba. Otra parte del contexto que vamos a tener pendiente es que el profeta Ezequiel está en plena cautividad. Ya se han llevado deportado a los primeros de Israel, de Judá, ¿cierto? Y hay que anotar pues que el profeta Ezequiel es paralelo con el libro de Jeremías, y pudiéramos situar, por ejemplo, paralelo a Ezequiel capítulo 1, por ejemplo, en relación a Jeremías 28. Y cuando ocurre la cautividad de Judá, ya ha transcurrido pues un tercio del libro de Ezequiel, de lo que allí se menciona, y el capítulo 40 se viene a desarrollar básicamente, les voy a decir, unos 14 años más o menos después de la cautividad. ¿Ok? Para que tengamos ese dato pendiente. Casi 14, pongámosle 15 años aproximadamente después de la cautividad, se escribe el capítulo 40 de Ezequiel, que es donde empieza a hablar de todo lo que tiene que ver con el templo y todas estas cosas. O sea, ya estaban cautivos. Sí, ya estaban cautivos, claro. Ya estaba la cautividad en auge, ¿cierto? Entonces, con eso en mente, además el mismo libro de Ezequiel dice que él era de los sacerdotes, hijo de los sacerdotes, así que tenía un conocimiento muy cercano, muy preciso de los detalles de las cuestiones que se hacían en el templo. Entonces vamos a leer desde el capítulo 45.1 y mire lo que dice. Pues él viene hablando desde mucho antes, ¿no? Viene hablando de una visión que él fue llevado a la tierra de Israel y allí vio pues lo que pareciera y lo que algunos judíos todavía pues consideran que es el tercer templo. Pero ya ayer mencionábamos que evidentemente era un lenguaje simbólico y efectivamente hoy vamos a poder comprobar que sí tiene ese tenor. Dice entonces el 45.1, dice: y cuando ustedes hagan caer la tierra por herencia, van a levantar una truma, o sea, una ofrenda levantada. Pero fíjense ustedes que el concepto de ofrenda levantada aquí es simbólico, porque lo que viene a hablar como ofrenda levantada para Hashem es un pedazo de santidad de la tierra, ¿sí o no? ¿Cierto? Dice: ustedes levantarán una trumá para Hashem, que sea Kodesh, desde la tierra. El largo es de 25.000 codos. 25.000 codos. Ahorita vamos a dibujar eso aquí. Y su ancho es de 10.000 codos. Todo el límite alrededor de ella. Todo eso es el área que él está especificando acá. Entonces, para que nos hagamos una idea de esto, quiero hacer una especie de escala, porque la ciudad de Jerusalén terrenal, la vieja, la que está rodeada por murallas, y hay que anotar que esas murallas de Jerusalén son de hace 500 años. Esa la hizo el rey Suleimán, 1560 aproximadamente. Esas murallas que vemos allí no son las de la época del rey David,
eso está bajo tierra. Entonces esas murallas, la ciudad que está allí, tiene casi 1 kilómetro de espesor, desde el oriente hacia el occidente, 1 kilómetro, y así poco más de 1 kilómetro. Vamos a poner aquí 1 kilómetro, y aquí vamos a ponerle 1.2 kilómetros, puede ser más o menos, así, más o menos pequeña, la ciudad amurallada. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí está hablando de un límite, y preste mucha atención a esto también. Eso es la ciudad vieja, y el monte del templo es, como lo vimos alguna vez aquí, es este color rojo que estoy delineando acá. Acuérdense que la ciudad de David era más pequeña, y el templo como tal era todavía mucho más pequeño. Era este cuadrito azul que ustedes ven allí. ¿Ok? Lo estoy haciendo así pequeño, si no alcanzan a ver todos. No, vamos a hacerlo un poco más grande. Lo que pasa es que la escala luego no me va a caber, pero bueno, ya ustedes harán la idea. Voy a empezar del templo. Hagamos de cuenta que este es el templo, ¿de acuerdo? Este cuadro azul que es el templo. Ya sabemos que está mirando hacia el oriente y tiene más o menos esa forma así. Luego alrededor, el monte del templo, que tiene más o menos esta forma así. Perdón. Voy a ponerlo así. ¿Cierto? Y alrededor está la ciudad vieja. Bueno, ya esto se sale de proporción, me perdonarán. Pero el templo está rodeado del monte. Sí, está rodeado de su propia zona. ¿Ok? Esta es su propia delimitación y eso es el templo. Sí, y todo esto es la ciudad vieja. Va a ser un poco más grande en proporción, pero para que se hagan la idea. Resulta que, repito, de aquí a acá hay 1 kilómetro aproximadamente. Y de aquí a acá, ¿se acuerdan que eso lo vimos una vez en una haftará? Hay aproximadamente 1.2 kilómetros. Cuando vimos lo de los 3 valles, ¿se acuerdan? Uno por aquí, uno por el centro y otro por acá. Esto es un poco más ancho en proporción, pero háganse la idea. Resulta que aquí está diciendo el profeta que lo que sea santo para el Señor en esta visión que Él está dando aquí, ya lo leímos, dice 25.000 codos. ¿Ustedes saben cuánto equivale eso en kilómetros? 12.4 kilómetros. O sea que lo que es 1.2 aquí, en la visión es 10 veces más. ¿Me hago entender? Lo que es el lugar sagrado, que se supone que de toda la ciudad era solamente el templo, o ponle toda esta proporción, 1 a 10, aquí supongamos que si esto es 1 kilómetro, acá hayan 100 metros aproximadamente, puede que haya un poco más. Está diciendo que este lugar sagrado que Él está mandando a delimitar aquí mide 12.4 kilómetros de aquí a allá. Y el ancho, que es así, mide ¿cuántos codos? 10.000, que son 4,96 kilómetros. O sea, 4 veces más lo que es toda la ciudad de Jerusalén. Imagínense, eso es apenas el lugar sagrado. Y de allí es de donde va a derivar luego el concepto del templo que Él está viendo acá. Resulta que inclusive si tú multiplicas 12.4 kilómetros por 4,96 te da 61 kilómetros cuadrados y un poco más, que es técnicamente la mitad de lo que mide la ciudad de Jerusalén actual. Fíjense ustedes, la mitad solo para el templo. Solo lo que es el área sagrada. Por eso es que resulta ya así, tajante, incompatible construir o pensar que el tercer templo que se piensa construir allá en el monte es el que está hablando Ezequiel. Porque este templo, esta área sagrada de la que está hablando Ezequiel, es 4 veces más de ancho de toda la ciudad y 10 veces más de esto, con relación a este templo. O sea, esto quedó chiquitico. ¿Me explico? Eso es un punto de lo que es este
lugar sagrado que está viendo el profeta Ezequiel. Pero fíjense qué interesante, yo a veces he pensado que de pronto para nuestro entendimiento sería bueno que las Biblias trajeran las conversiones de las medidas en sistema occidental, ¿cierto? Porque tú lees ahí 25.000 codos y como que no dimensionas cómo es eso. Dice cañas. Codos. Aquí también dice cañas. Sí, pero son codos. Codo literal. Sí, y es que además más abajo te especifica otras medidas, pero fíjense la magnitud. Yo quiero que dimensionemos esto, ¿cierto? Esta área excedía por demás 4 veces y 10 veces toda la ciudad, sin de pronto tener en cuenta que para la época de los profetas, Jerusalén era mucho más pequeña de lo que es la ciudad amurallada. ¿Ok? Porque acuérdense que esta parte norte de la ciudad la construyó fue rey Herodes. O sea que la ciudad vieja, si mal no recuerdo, y yo se los mostré aquí, la ciudad vieja tenía más o menos una partición por acá. Porque son varios patios. Aquí les tengo la foto, ¿verdad? De lo que fue la evolución de la ciudad. Miren, aquí está. Por aquí en la primera era la primera muralla. Y esto fue hasta la época de los asmoneos, imagínense. Si la alcanzan a ver. Si quieren la hacen circular ahora. Esta línea amarilla es lo que se llama la primera muralla. Y era la mitad de lo que es la ciudad actual. Sí, de la ciudad amurallada. En la época de los asmoneos era la mitad de lo que es hoy. O sea que cuando viene Herodes es el que es responsable de ampliar la ciudad todo el norte. Que es todo el sector amurallado actual. Todo el sector norte de acá arriba, del norte, específicamente. Porque es que aquí abajo hay murallas y es de la época antigua, más antigua. Pero insisto, las murallas que tú ves hoy no son las de la época de los asmoneos ni siquiera. Esas son de hace 500 años. Fíjense ustedes. O sea que si nos ubicamos más atrás en la historia, hacia el 586 y 15 años menos, entonces nos vamos a dar cuenta que la ciudad de la que está hablando, la que tiene en mente el profeta Ezequiel, es todavía más pequeña y la que él está viendo es todavía mucho más grande en proporción. ¿Ya? Ahora sí me voy a permitir borrar un poco aquí esto para que dimensionemos qué es lo que está pasando acá. Él entonces, supongamos que está viendo esta ciudad, aquí está el templo, supongamos, y él está viendo entonces aproximadamente un tamaño así de gigante, ¿ya? Con relación a la ciudad o al lugar sagrado apenas que él está viendo. O sea, esto era la ciudad en su época y esto así, nada más como gráficamente, es lo que está representándose allí en la visión que él está teniendo. Y aquí dice que el santuario tenía 500 cañas de longitud. ahí vamos, imagínense, 500 cañas por 500 cañas. ¿Cuánto da eso? 1500 metros, 1500. Pero por estás viendo por caña, ¿cierto? Dice que caña tiene 3 metros. Entonces, aquí en Santa Teresa. Sí, pero el problema es que aquí no sale la palabra caña, ¿Qué sale? es codo. Ajá. Y hay que tener en cuenta otro aspecto importante, que habían diferentes medidas de codo. Yo me estoy basando aquí en el codo babilónico que medía 49.6 centímetros. 49. 0.6 centímetros o casi 50. Acá también dice codo, del codo a la punta de los dedos, 45 centímetros. Bueno, es que habían varios. El egipcio medía 45, el codo egipcio. El codo de Mesopotamia medía 53 centímetros. El codo de Nippur, que es un sector de allí de Mesopotamia específico, medía 51 centímetros. No hay uniformidad. Y el codo de Babilonia, que es el que me estoy basando aquí, ¿Dónde están? es de 49,6 exactamente. ¿Esa variante de qué depende? De la raza, me imagino yo, o del estándar que tenía el pueblo, porque ahí no. El codo no se entiende como de pronto de no. Por eso, es de aquí, pero entonces para que te des cuenta, o eran dedos largos o eran del brazo más largo, Ajá, sí, hay variantes. varía. Claro.
lo que podemos ver hacer es una media y el codo de Nippur era como el de la media, que está en 51. Ajá. Entre 49 y 45 y 53 cae el 51 como media. Bueno, pero para que veamos, entonces 500 codos, ¿de acuerdo? 500 codos medía el lugar sagrado, porque dice aquí a continuación, dice, ya después de haber delimitado toda esa área, dice, será de aquí hacia el lugar sagrado 500 codos y 500 codos cuadrados, alrededor, dice, toda el área. Y dice, y 50 codos tendrá como un campo alrededor, o sea, es como si fuera un atrio, una especie de jardín. El midrash es un campo, ¿no? Pero un campo de 50 codos adicionales. Imagínense eso, impresionante. Es una ciudad y un territorio que definitivamente no era posible en la época, ni aún hoy es posible construirlo. Eso es para que quede claro lo que habíamos dicho ayer. Es imposible seguir en términos modernos pensando en la construcción de esto que está hablando Ezequiel. Dime. ¿Cuánto me dice en kilómetros? En kilómetros ya te digo que eran 61,4 kilómetros cuadrados los 25.000 codos. ¿Ya? ¿60 y qué? 61,50 kilómetros cuadrados de área. Solo para el templo. Solo para el área sagrada. Solo para el área sagrada. Sí, No, solo que para el vivían área los sagrada. sacerdotes, dice que vivían los sacerdotes, era un área también para Sí, sacerdotes. por eso te digo, todo lo que es el área sagrada donde estaba luego el templo, porque más adelante menciona, y de ese gran rectángulo, digámoslo así, vamos a dibujarlo así de esta manera. Aquí supongamos que hay 10.000 codos y aquí hay 25.000. Entonces el área del centro es todavía el área más sagrada, para que ahí la menciona. Es decir, que esto con relación al templo o a la ciudad vieja, repito, quedaba más o menos así, si es caso menos, así de pequeñito quedaba, en comparación. O sea, quiere decir, insisto, que para hacer lo que dice Ezequiel, ni siquiera existiría la ciudad moderna de Jerusalén, porque se comería media ciudad. La ciudad actual mide 125 kilómetros cuadrados y esta sola área santa mide 61 kilómetros, casi que exactamente la mitad. ¿Cómo te parece? Y todavía pensando que lo que piensan hacer allí en la montañita esa es el famoso tercer templo. ¿Sí está claro la idea? Sí. Quiero insistir mucho en eso. Entonces dice, miren que es importante leer al principio. Y desde esta medida medirás también el largo de 25.000 y de 10.000 codos, y en él estará el santuario Kodesh Kodashim. Dice, el Kodesh desde la tierra es para los sacerdotes ministros del santuario, será los que se acercan a ministrar a Hashem, y será para ellos lugar para casas, y el santuario será para el santuario. O sea que toda esta área, repito, solo esta sección de aquí es lo que es el santuario. Muchísimo más grande que toda la ciudad vieja. Muchísimo más grande, o sea que eso es imponente. Si se fuese a pensar, a ser literal, como se cree, sería mucho más grande que la mismísima ciudad vieja. Y podemos pensar, hermano, que según Ezequiel, ese nuevo templo que es más grande, se puede pensar unas murallas también, o eso tiene otra... No, es que efectivamente lo que estamos viendo es que esto es, como vamos a terminar de ver ahora que lleguemos al tema en sí, estamos haciendo el prefacio, lo que vamos a ver es que todo esto es simbólico. Esto no se lo puede tomar de una manera literal, porque efectivamente terminaríamos diciendo que hay que hacer otra vez sacrificios literales. ¿Ya? Todo esto, como lo decía ayer, es mostrando cuánto va a exceder en proporción lo que es la obra postrera del Señor. O sea, te está diciendo que ni siquiera toda la ciudad, ni mucho menos ese templo, iba a contener lo que es la gloria de Dios y la presencia de Dios. Entonces está diciendo que, ¿sabe qué? Ya no, aquí hay uno mayor que el templo. Ya te das cuenta. Por eso es que con toda razón Mashiach dijo, oye, en ninguna construcción, ni Salomón, como lo vimos hace poco, cuando fue a poner en marcha el templo, dijo, oye, ni los cielos te contienen, ni los cielos de los cielos.
y sin embargo en Yehoshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínate. O sea que definitivamente esta simbología de la exageración proporcional del futuro templo simplemente es para enseñarte que iba a venir uno mayor que el templo, literal, más grande, incomparablemente más grande. Así que esta ciudad o esta visión que está teniendo Ezequiel es icono de Mashiach, total, un símbolo de él. Y ahora vamos a seguir leyendo. Dice, entonces dice el 5, dice 25.000 codos de largo y 10.000 codos de ancho. ¿Se dan cuenta que ahí mencionan los codos? Dice, y será para los levitas, los ministros de la casa, para ellos por posesión, 20 codos para sus habitaciones, sus oficinas, dice ahí. Y posesión de la ciudad darán 5.000 codos de ancho y el largo que sean 25.000 codos al frente de la ofrenda de la tierra santa, del lugar santísimo. A toda la casa de Israel será. Ahora aquí viene el 7, aquí viene una figura importante. ¿Cómo empieza el versículo 7 en la Biblia de ustedes? Al príncipe le tocará a ambos lados del recinto de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad, por el lado occidental hacia occidente y por el oriental hacia oriente. Como le estoy graficando aquí, presten atención. Una longitud igual a cada una de las partes, desde la frontera occidental hasta la frontera oriental. Se supone que de toda esa ciudad que mide 61 kilómetros cuadrados, esta zona de azul es la que es para el templo. ¿Ya? Esta es la que es para el templo. De 5.000 por 25.000. O sea, el templo, en teoría, mediría 5.000 codos por 25.000 codos. ¿Ok? Entonces dice que al lado y lado, hacia el oriente y hacia el occidente, esa zona será ¿de qué? Ahí dice una palabra muy hermosa, el Nasí. La Nasí. Vamos a escribirlo aquí en hebreo. La Nasí. Resulta que esta palabra significa la espada y Nasí. Acuérdense que eso lo estudiamos nosotros hace como 1 año o 2 años. Los que eran los Nesiim de Israel, los que eran cargados, no los que tenían principado. Es que ahí no sale la palabra príncipe. Nasá, los que están puestos en eminencia. Pero aquí expliqué, me acuerdo yo hace como 2 años, que la palabra Nasí era el que llevaba la carga. Yo creo que el año pasado también lo aclaré. Sí. El Nasí en principio es el que lleva la carga. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces aquí en el versículo 7 empieza diciendo, y para el que lleva la carga, entiéndase entonces ¿quién? Mashiach. Porque, como dice acá Isaías 53, vamos a leerlo. ¿Cuál carga? Vamos a ver Isaías 53. Bueno, ahí está el verbo nasá, ¿cierto? Es correcto. Y es el que sale aquí en Isaías 53. Vamos a buscar el versículo. Ya les voy a decir. Aquí en el versículo 4. Miren, eso es espectacular. Repito, la palabra es Nasí, el que lleva la carga. Nasí. Voy a escribirlo acá en hebreo, aparte. Nasí. Y el verbo nasá es el que sale allí en Isaías 53. ¿Qué dice el verso 4? Ajen hodayenu hunasá umajoveinu tzbalam. Dice, sin embargo, él levantó o cargó nuestra debilidad. Ahí traducen enfermedades, pero no es enfermedades. Es Debilidades. Debilidad. Holy. Lo que debilita en general, ¿cierto? ¿Ya? Y dice, y nuestros dolores Él los soportó. Ajen holayenu hunasá umajoveinu tzbalam. Sin embargo, Él cargó nuestra debilidad y soportó nuestros dolores. Por eso es que Mashiach es el gran Nasí
el gran protagonista de Ezequiel 45 y 46. De aquí del verso 7 en adelante, volviendo a Ezequiel, de aquí del verso 7 en adelante, todo va a girar en torno al Nací. Ya se van a dar cuenta. Y ahora ya hemos empezado a ver que entonces este territorio, como nunca antes ocurrió, el territorio que estaba al lado y lado del santuario, en el futuro todo esto iba a ser de Mashiach. Todo el dominio iba a pertenecer a él. Todo dominio, toda potestad. Entonces dice el 7: y para el Nací de esto y de la ofrenda de la tierra de lo sagrado, por posesión de la ciudad, al frente de la ofrenda de la tierra sagrada y al frente de la posesión de la ciudad, desde el lado del mar hacia el oriente. Dice, y el largo enfrente de todo esto, de una de las partes del límite del mar hacia el límite hacia el occidente. Dice el 8, para la tierra será para él por posesión en Israel, y no que no afligirán Los príncipes. lo yonu, dice, no afligirán otra vez mis elevados nesiai, mis cargados, a mi pueblo, y la tierra darán para la casa de Israel por sus tribus. Fíjate qué espectáculo. Entonces está diciendo, y los que habían llevado la carga ante los Nesiim, que eran los antiguos ministros, los sacerdotes, los levitas, etc., dice que no afligirán más. ¿De qué manera afligía un levita, un sacerdote humano a su pueblo? A ver, recordemos un poco, inclusive la época del Evangelio, el Nuevo Testamento. Poniendo más impuestos, ponían más impuestos, lo vimos hace varios días. No solamente el impuesto, vendían animales más caros. Hijos defectos. Y las medidas eran inexactas, rendía menos el dinero. Claro, y es lo que está diciendo aquí. Por eso hay una parte donde dice, no, la medida de tal cosa es tal cosa, la medida de tal cosa es tal cosa, y van a haber pesos justos y balanzas justas. Pero todo esto es ¿qué? Simbólico. Todo este lenguaje que está usando aquí es simbólico. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, ahora viene el 9, emocionante. Kodamar Adonai Elohim. Así dijo Adonai Elohim. Rab lachem nesiei Israel. Baste para ustedes, cargadores de Israel. O sea, estos eran cargadores en el mal sentido. Estos sí ponían cargas. No las llevaban, sino que las ponían. Dice, violencia y destrucción aparten, y procedimiento, mishpat, y tzedakah hagan. Levanten, ¿qué cosas? A mi pueblo de vuestros impuestos. Grushoteihem, dice ahí. Levanten vuestros, pero ahí la palabra que traducen impuesto no es precisa. Aquí dice vuestras imposiciones de sobre mi pueblo. No, Tampoco. no. La palabra que se da aquí es curioso porque hace sentido con lo que viene más adelante. Y lo que está diciendo aquí es, Grushoteihem significa aquellas cosas por las que han causado el divorcio. Aquellas cosas que han producido un divorcio de sobre mi pueblo. O sea, que han producido esa separación. ¿Ya? Porque la palabra que sale es Grushoteihem. O sea, que quiten de sobre mi pueblo aquello que ha traído divorcio o separación entre él y yo, diría el Señor, ¿verdad? Entre mi pueblo y yo. Dicho de Adonai Elohim. Ahora dice el 10, mire que ya me había adelantado. Balanzas de justicia y eifá de justicia. Eifá de justicia. ¿Cómo así que eifá de justicia? ¿Qué era una eifá? Una medida de capacidad. ¿De acuerdo? Y la eifá tenía un equivalente de creo que 45 kilos, porque era la 10ª parte de un homer. ¿Ya? Efectivamente. Sí, era la 10ª parte de un homer, que es lo mismo que un bato, la eifá.
Entonces, el homer era una carga que podía transportar un asno y se consideraba en 450 kilos arrastrada. ¿Ya? La décima parte de la carga eran 45 kilos. Es bastante. Es bastante. Es una bolsa de cemento. Es correcto, una bolsa de cemento aproximadamente, ¿cierto? Entonces dice, balanza de justicia, eifá de justicia y bats de justicia, o sea, un bato. Pero ¿cómo traducen allí? Ahí sí traducen las medidas. Sí. Bato justo. Sí, va a parecer como una arroba. El bato es lo mismo que la eifá, pero lo único es que uno es para líquidos y otro es para áridos. La eifá es para áridos y el bato es para líquidos. 37 litros. Sí. No, 45. 45, pues es más preciso. Sí, 45. Ajá. Entonces dice, la eifá y el bato son una misma medida. Ajá. ¿Sí ves? Uno será ¿para qué? Para levantar, ¿qué cosa? Tengo la décima parte del homer. La décima parte del homer, ¿de acuerdo? Y el bato es la décima parte del homer. La eifá hacia el homer será de acuerdo a su medida. Eso es lo que está precisando aquí. No puede esto estar cambiando. Ya todo el mundo sabe lo que pesan, lo que puede llevar o lo que corresponde a 45 kilos, 450 kilos una carga. Eso no puede estar cambiando. Eso está en la décima parte, eso no tiene discusión. Ahora que dice el 12, y el shekel es de 20 geras, ¿cierto? Ya eso lo explicamos aquí en detalle. Prácticamente eran como 19 gramos de plata aproximadamente, ¿cierto? 20 shekalim, ¿qué dice? 25 shekel y 15 shekel harán una mina. Es correcto. Lo que está diciendo es que el equivalente de 20 shekels, 25 shekels normales eran 20 shekels del templo, o sea que el del templo era más caro. Y 15 shekels hacían un mané, y esa va a ser la medida para ustedes. Acuérdense que esto se conecta con la misión, por ejemplo, que tuvo el profeta Daniel. Pero bueno, Daniel no, el rey, y Daniel fue el que se le interpretó. ¿Se acuerdan? Que salió Tkal Neufarsim, significa ha sido pesado, ha sido computado y ha sido hallado faltos. ¿Ya? Aquí está diciendo la misma situación. Esta va a ser la medida de todo lo que corresponde al tratamiento dentro del templo. Es decir, el término aquí común es la justicia. Y la justicia no puede ser disminuida. Sí captamos lo que estamos diciendo aquí. La justicia que va a regir este nuevo santuario y que va a llevar a cargo este nuevo nací. Miren que aquí no se menciona el sumo sacerdote para nada. Se menciona el nací. ¿Te das cuenta? ¿Ya? En toda esta sesión no se menciona el sumo sacerdote. Se menciona el nací, el que lleva la carga. Entonces, todo el sistema va a regir con base en la justicia precisa, sin disminuciones y sin adiciones, sin deshonestidades. La palabra clave va a ser justicia. Y aquí es un tema, si quisiéramos hablar un poco, ya lo habíamos hablado ayer en Apocalipsis también, pero vale la pena recordarle que de pronto hay otros hermanos que vayan a ver estos nuevos. Porque ayer decíamos, por ejemplo, que cuando pensamos en la palabra justicia se abren muchos debates, pero tenemos que tener claro nosotros que la justicia no significa trato igualitario. ¿Ok? La justicia no significa trato igualitario. Al contrario, la justicia, para que sea justicia, tiene que tratar desigualitariamente para que haya la proporcionalidad. Así que, como dice la Escritura, el que recogió poco maná no le faltó, y el que recogió mucho no le sobró. Pero hay una proporcionalidad. Evidentemente, el que tenía más bocas que alimentar tenía que coger más maná, y el que tenía pocas bocas para alimentar cogía menos maná. Ya era muy mal visto venir a acaparar o a pretender tomar lo mismo que el que tenía más. No, pero es que este cogió 40 canastos de maná, yo también voy a coger 40. Se parece a la justicia de hoy en día del mundo. Sí.
todo el mundo entonces por igual para que nadie pelee. No, eso te está mostrando inclusive que la justicia es un principio hasta, no sé, debería ser ético, inherente a la propia persona, ¿cierto? Pero ya cuando tú comienzas a reclamar igualdad, ya vienen los problemas. Y por eso es que estos conceptos a veces comienzan a chocar, porque tenemos una mala apreciación de la justicia, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver mucho con todo el tema, bueno, mejor ni lo menciono, el tema político, pero no lo vamos a meter aquí. Dios reprenda al impío. Amén. Entonces dice, a continuación el 13, esta es la tromá, esta es la ofrenda elevada, esta es la tromá que levantarán. ¿Qué dice allí? La sexta parte de la ifá del homer de trigo y la sexta parte de la ifá del homer de la cebada, ¿cierto? Y luego dice, y el hoc del aceite, es decir, la medida no faltable del aceite, es un bat de aceite. Ahí está, un bato. Dice, la décima parte del bato es de la del cor y 10 batos es la décima parte del homer, ¿cierto? Dice, porque la décima parte del homer es el bato, es así, ¿cierto? Luego dice a continuación, y un cordero del ganado, del menor, de 200 ¿qué? Mi matai, mi mashke, Israel, de minja, uleolá. Dice, y va a traer un cordero del ganado, del rebaño menor, de lo que pertenece a Israel por una minja, por olá y por shlamim, o sea, 3 sacrificios distintos. ¿Ya? Uno por olá, que es la reconciliación. Uno por la minja, que es una ofrenda de harina complementaria, y otro por shlamim, que es la ofrenda de paces, cuando hay agradecimiento, cuando se cumple un voto o porque es voluntaria. Dice, para hacer reconciliación por ellos, dicho de Adonai Elohim. Todo el pueblo de la tierra, dice, ¿qué dice? Contribuirá a esta ofrenda reservada para el príncipe de Israel. Para el nací. Fíjate tú, todo el pueblo será, es que ahí no dice contribuirá, por eso es que lo pongo a leer en castellano, para pillar qué es lo que han puesto mal ahí. Aquí sí es obligado. Aquí sí es obligado. No. Obligado. Voy a leerlo en hebreo, dice, Kol ha'aretz jihu el hatrumah hazot lanasi de Israel. ¿Qué significa la expresión? Es muy extraña la expresión. Sí, Porque dice, y habría que pensar que sería como llevárselo al rey. El rey no era el que recibía eso, pues eso era para el templo. es correcto, Entonces, pero mira lo que dice aquí. Todo el pueblo de la tierra serán por trumá. O sea que aquí te está explicando el versículo 16 toda la simbología de la que viene hablando. Porque dice, todo el pueblo de la tierra será por trumá, es decir, a manera de. Por eso dice que nosotros somos como olor fragante. Amén. Dice, sacrifica a Dios sacrificio de agradecimiento, todá, dice el Salmo. Todo el pueblo de la tierra ellos serán como una trumá para el nací de Israel. Dime. La tierra de Israel no. Sí, claro, pero aquí el pueblo de la tierra, entiéndase, pues la nación hebrea, ¿no? Pero era, o sea, se entiende que todo el pueblo no era una trumá, o sea, se entiende aquí que se está refiriendo específicamente a los de él. No, a ver, exacto, vamos a aclarar el sentido. Aquí el pueblo de la tierra se está refiriendo al pueblo hebreo, de la época, en el lenguaje él está hablando de la época, pero hoy sabemos que el pueblo de la tierra incluye, porque es que aquí se está hablando de las 12 tribus, porque antes ha dicho, repartirá la tierra a las tribus de Israel, ¿cierto? Entonces, para que aquí sea el pueblo de la tierra, entiéndase las 12 tribus. Hoy, ¿dónde están las 12 tribus? En toda la tierra. Está en toda la tierra. Amén. ¿Sí ves? Pero aquí hay una profecía
se está refiriendo al pueblo de él. Claro. Que va a ser ofrenda para él. Por eso, a eso me refiero. O sea que la dimensión Lo que quiero decir es que esto no es solo para el pueblo judío, ni es solo para las 12 tribus, como étnicamente o históricamente, sino es su pueblo que conforma las 12 tribus. O sea que las dimensiones Sí, o sea que lo que quiero decir es que el Señor aquí no está como pidiendo algo. No. Está aquí, esto es aquí una profecía, un juramento. Está diciendo que el pueblo le va a ser fragante a él. Será como una turumá para él, para el nací en Israel. El nací. Aquí la palabra clave, insisto, es el nací. Ya la hemos mencionado como 3 veces. El nací. Luego dice, y sobre el nací, otra vez lo menciona el verso 17, y sobre el nací estarán a cargo los holocaustos, la ofrenda y la libación en las fiestas, en los meses. Oye, esto es espectacular, por Dios. Estamos dimensionando lo que dice allí. Esta es la respuesta para nuestros hermanos cristianos y no cristianos o de cualquier otro grupo que a veces nos vienen a cuestionar: oye, pero entonces ustedes que celebran la fiesta, entonces ¿dónde están los sacrificios? ¿Por qué no los hacen? ¿O con qué criterio los sacrificios no y la fiesta sí? Aquí está, ¿eh? ¿Está claro? El 17. Claro. Vamos a leerlo despacio, por yo favor. tenía ese concepto. ¿No? Aquí Si uno hacía controversia, le sacaba esa es correcto. Pero hay que hacerlo más... Claro. Mira lo que está diciendo. Ojo, ya dijimos que todo el pueblo iba a ser como una turumá para el nací en Israel. Ahora el 17 dice, y sobre el nací estará a cargo, o sea, eso lo va a hacer es él, no el pueblo. Y sobre el nací, repito, la responsabilidad por los holocaustos, la minjá, la libación en las fiestas, en los meses, en los shabbatot, en todas las fiestas de la casa de Israel, estará a cargo del nací. Él hará las ofrendas por el pecado, la minjá, el holocausto, los sacrificios de paz para hacer la reconciliación en favor de la casa de Israel. Oh, aleluya. Oye, qué espectáculo, ¿ah? Y O precisamente. sea que el versículo clave sería el 12. Perdón, vamos por, Ese 17, qué bonito. vamos por partes. Que está hablando precisamente de Colosenses 2:16, Ajá. que está hablando que por tanto nadie lo juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Correcto. Que precisamente es lo que sucede hoy, que están buscando al Por eso, al porque viene ese razonamiento de que, pero entonces te tocaría hacer los sacrificios. Aquí está la respuesta. ¿Ya? Ezequiel 45 dice que eso en el futuro iba a estar a cargo del nací. ¿Ya? Fácil, hermano Cristian. Solamente que resulta importante detallar, digamos que con plastilina, el versículo 45, como este es el punto de inflexión Claro. respecto a la reforma, que precisamente nos critican, tengo amigos que me censuran por la fiesta, Claro. entonces hay que determinar de manera cómo repetirlo, Sí, uno, sí. y señalando además los tipos de sacrificios. Claro, efectivamente. Es que insisto, por eso es que se une esta Haftará con Levítico. El Levítico, como vimos, inclusive aparte de los diferentes tipos de sacrificios que había para los diferentes tipos de pecados, acuérdense, digamos que eso es vertical ante Dios, los diferentes tipos de pecados. Y horizontal era según el grado de responsabilidad. Si es el sumo sacerdote, si es la asamblea, si es un príncipe de Israel o si es el pueblo de la tierra. Así que ahí hay una matriz como de 4x4. ¿Ya? 4 tipos de pecados así por 4 tipos de personalidades. Eso es todo el pueblo. Y en toda esa matriz caben todas las combinaciones de sacrificios y personas. Sacrificios y personas, atenuantes y agravantes, todo. Está diciendo entonces que toda esa gama de sacrificios y ofrendas y hasta por las de gratitud iban a estar a cargo del nací. ¿En dónde? En las fiestas, en los inicios de meses, en los Shabbatot y en todas las citas de la casa de Israel. Él será el que va a hacer
todas las ofrendas por el pecado, la minjá, los holocaustos y las ofrendas de paces para hacer reconciliación en favor de la casa de Israel. Oye, es que eso es claro, hermano. ¿Ah? Entonces, con esto podemos tener una suficiente y muy fuerte base bíblica para demostrar que el haber asumido el nací, los sacrificios, no anula las fiestas. Amén. ¿Está claro? Esa es la respuesta. No anula ni el Shabbat, ni los inicios de mes, ni las fiestas. Vamos a repetirlo porque eso es clave. ¿Está claro? Oye, esto es espectacular. Ahí está bíblica, la respuesta sale sola. El Señor nos está confirmando una respuesta bíblica sin tanto rebusque, sin tanta cosa. Amén. Es decir, que cada vez que guardamos la fiesta, estamos recordando que Correcto. Él está haciendo expiación. Aleluya. O que la hizo. Aleluya. Él está haciendo continuamente, o sea, de manera, porque dice que su sangre rociada habla mejor que la de Abel. Acuérdense que sangre implica sacrificio. He inventado una nueva palabra. He creado la palabra viticidio. O sea, destrucción de la vida. Tenemos homicidio, etcétera, sacrificio. He creado la palabra viticidio. Sí, porque eso es lo que es. Se mató la vida, ¿no? Viticidio. Entonces, la sangre, como eso se lo explicaba a una hermana y me salió la palabra así, espontánea, y voy a inventar la palabra viticidio. A ver, resulta que la sangre es símbolo del sacrificio, acuérdense. La sangre es el símbolo de que ya hay un cuerpo ofrecido, ¿cierto? Entonces, dice allí que, como dice hermano, me gusta cómo lo ha sintetizado, cada vez que nos reunimos en Shabbat, cada vez como hoy, que hemos terminado de iniciar el mes, sonamos shofar ahorita, cada vez que nos reunimos en las citas, estamos dando testimonio que Él efectivamente, y agregarle, sin nosotros hacer sacrificio, estamos dando testimonio que Él es el que los está haciendo. Claro. Aleluya. Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro sacrificador. Y sumo sacerdote. ¿Cómo lo hace? No sabemos, entre comillas. Pero hoy sabemos que es su propio sacrificio el que subsumió y asumió toda la matriz de sacrificios y personas en Israel. ¿Ya? Toda la matriz, toda la gama. Porque mira que está desde los más obligatorios, que era la olá, un holocausto de reconciliación, hasta los menos obligados, que eran los de Shlamim. ¿Te acuerdan? Que los Shlamim se subclasifican en tres. Así es. Todá, Nedavá y Neder. Lo que era gratitud, voluntario y voto. Y esos tres, inclusive Él los asume. Para que se quede claro que el haber asumido el nací, los sacrificios, no anula las citas de Hashem. Ni el Shabbat, ni los inicios de mes. ¿Ah? Contundente, ¿no? O sea, esto ya no tiene para dónde más buscar. Ahora que ellos no ven que ahora el sacrificio ha sido consumado. Correcto. Ya explico, en Él. Ya Así en es. favor de nosotros. Ya entienden. Y eso no anula la fiesta. Antes recuerda. Ya, y enfatiza que Él es nuestro Corbán, nuestro gran Corbán. Exacto, nuestra ofrenda. Por eso yo le expliqué el año pasado todo lo que era el Corbán. El Corbán habíamos definido como era el cuerpo ofrecido por el que había acercamiento. ¿Se acuerdan? Es ese cuerpo, a través del cuerpo, o sea, a través del velo de su carne, es que tenemos acceso ahora al lugar más santo. Entonces ya lo que empieza a decir ahora desde el versículo 18 en adelante, pues adquiere toda esta premisa simbólica que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Dice, esto está maravilloso. Así dijo Adonai Elohim, en el primer mes, en el 1 del mes, o sea, un día como hoy, tomarás un toro del ganado, perfecto, o sea, que tenga lo que dice Dios que debe tener, y tú purificarás de pecado al santuario. El Kodesh Kodashim. Sí, el Kodesh, el Mikdash. ¿Ya? Tú
limpiarás de pecado el Mikdash. Acuérdese que hemos dicho que nosotros somos ese templo que ha sido o que se está construyendo para el Señor, ¿cierto? Y dice aquí que está tomando, dice, tomarás un toro del ganado y limpiarás de pecado al Mikdash, al santuario. Ese toro será literal. Hombre, acuérdense que los toros eran ofrecidos en Levítico para aquella persona que tenía más capacidad económica. O sea, lo más de lo más. El que tenía menos dinero tomaba era una palomita o un puñado de harina. Pero el que tenía más, pues daba un toro. Por eso nombra el toro, mencionando que en el toro están representadas todas las clases sociales, de todos los niveles. ¿Está claro? El toro contiene al chivo, contiene a la oveja, contiene a la paloma y contiene hasta a la harina. Tomarán un toro del ganado que sea tamín, que sea perfecto, o sea, según lo que Dios ha especificado, y limpiarán de pecado al santuario, el Mikdash, y tomará el sacerdote la sangre de la ofrenda del pecado y la pondrá en los dinteles de la casa a los 4 ángulos de la plaza con relación al altar del sacrificio y junto a las mezuzot, o sea, a las quiciales de las puertas del atrio que está adentro. Y así harás en el día séptimo, en el séptimo del mes, ¿de acuerdo? Dice, del hombre, de la persona que se haya equivocado o del simple, y harán reconciliación con la casa. En el mes primero, en el 14 del mes, o sea, empieza, fíjate tú, esto es simbólico. En el mes primero, en el 14 del mes, ¿cierto? El día 14 del mes, será para ustedes Pesaj. Punto y coma allí. Luego que viene, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. es correcto, se comerá pan sin levadura. El apóstol Pablo habló de eso. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Espectacular. Luego que dice, y hará el nazí. ¿Quién? El nazí. Y hará el nazí en aquel día por él y por todo el pueblo de la tierra un toro como ofrenda por el pecado. ¿Te das cuenta? En aquel día. ¿Cuál día? El día de Pesaj. El día 14. Aquí está anunciando. Oye, yo me imagino que cuando Mashiach iba hablando con los de Maús, que en hebreo se dice Gemat, iba hablando, dice que iba por la Torá, por los profetas, mostrándole que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Yo me imagino que pasaría por aquí. Oye, tú has leído Ezequiel 45, ¿no te suena que dice que él en la visión que tuvo del futuro templo, ¿te acuerdas que él mencionó que en el día 14 del mes el nazí iba a ser un toro en expiación por él y por todo el pueblo de Israel? ¿Ah? ¿No te suena eso? Basta que entiendas que ese toro era simbólico, que era su propio cuerpo. Mayor que el toro era su propio cuerpo. ¿Está claro? Mayor que el toro era su propio cuerpo. Entonces dice a continuación, y 7 días, dice, y 7 de los días de la fiesta hará holocausto para Hashem, 7 toros y 7 carneros perfectos para el día, para los 7 días. Y la ofrenda por el pecado, un chivo de las cabras por día. Y la ofrenda de una ifá por el toro y una ifá por el carnero, hará el aceite un hin por la ifá. Y en el mes séptimo, preste atención que es Sukkot. Aquí salta de Pesaj a Sukkot, porque son las dos fiestas que tienen 7 días. ¿Ya? Pesaj con Matzot son 7 días y Sukkot tiene 7 días. Luego dice, y en el mes séptimo, en el día 15 del mes, en la fiesta, o sea, Sukkot, hará conforme a esto los 7 días.
conforme al sacrificio por el pecado, conforme al holocausto y conforme a la ofrenda y conforme al aceite. ¡Qué espectáculo! Así que si alguien te quiere preguntar, ¿y por qué ya no hacen los sacrificios en la fiesta? Porque es que el nacido lo está haciendo. En este momento lo está haciendo simbólicamente. Sí, yo lo digo que ya lo hizo en cuanto al pasado y que eso es perpetuo, Sí. ese valor. Por eso te digo. ¿Puedo decirlo? Es así, que lo está, en sentido figurado lo está haciendo. ¿Cómo? A través de su propio, el ofrecimiento de su propio cuerpo. Es eso. Ahí está, clarísimo. Dime. Porque es de tercera pasa a primera persona. Porque es como si le estuviera hablando a él en primer plano y luego da como la instrucción. ¿Ya? Porque como viene hablando el nací, dice, y tomarás. Pero ¿a quién le está diciendo eso? Hombre, se lo está diciendo ahí. Lo otro posibilidad para solucionar ese cambio tan repentino es que el masoreta haya vocalizado eso en verbo activo y sea voz pasiva, que me parece lo más lógico. ¿Me explico? Por ejemplo, si dice tomarás, en hebreo dice tikaj, entonces fácilmente pudiera haber dicho tukaj y ya, será tomado. ¿Me explico? Por un cambio vocálico el masoreta le resta sentido a la redacción, pero no se altera en esencia el mensaje. ¿Está claro? Bien. Entonces ya vamos a ir avanzando hacia el 46, que es parte de la Haftarah, y ya vamos a ir terminando. Entonces miren de todo este esquema espectacular que estamos viendo, es una gran visión que tuvo el profeta Ezequiel y que hoy no le estamos espiritualizando. Nosotros no estamos haciendo aquí una interpretación atrevida o apresurada. Es que el Evangelio ha dado testimonio que es así. Basta responder la pregunta: ¿quién es el nací? Porque cualquier persona, cualquier judío, rabino, que sea consciente y lea allí se preguntará, bueno, pero aquí no mencionan al sumo sacerdote. Eso es lo que me estaba preguntando. ¿Cierto? Claro, aquí no lo menciona. Mencionas el nací. Cualquiera dirá, bueno, el nací es el sumo sacerdote, pero por algo no lo está mencionando así. Lo está mencionando como el nací. ¿Ya? El nací. Sigamos. 46. Así dijo Adonai Elohim: la puerta del atrio que está dentro, la que se orienta hacia el oriente, estará cerrada 6 días de la obra, los 6 días de la obra. Y en el día de Shabbat será abierta, y en el día del inicio del mes será abierta. Oye, hoy estamos en un día de bendición espectacular, ¿verdad? ¿Ya? Porque hoy no solamente es Shabbat, sino que es inicio de mes. Y aquí está dando una bendición, una profecía. ¿Cuál puerta? Acuérdense que hemos dicho que el oriente no es tan oriente, sino que en la eternidad. Y el tiempo antiguo. En la eternidad. Fue con Dios. Así que aquí podemos leer perfectamente: la puerta del atrio interno que se dirige hacia la eternidad, ¿ya? Estará cerrada 6 días de la obra, y en el día de Shabbat será abierta, y en el día de inicio del mes estará abierta. Oye, entonces estoy para decirle a los hermanos, oye, hasta hay una profecía que si tú quisieras de alguna manera tener una mayor intimidad con Dios y entrar a su santuario, ¿cuál es el día más propicio? Shabbat. Porque aquí dice eso. No lo voy a restringir, pero aquí dice que estará cerrada. La puerta que se dirige al atrio interior, o sea, el lugar santísimo, estará cerrada 6 días. Y el séptimo en Shabbat y en inicio de mes. Hoy estamos, repito, en inicio de mes y en Shabbat, doble. ¡Qué espectáculo! ¿Ya? Ya se ha acabado el primer día del mes, hay que recordarlo para que los hermanos no se desubiquen. Empezó anoche y se acaba de terminar ahora. Ya ahora está iniciando el día 2. Pero hemos vivido y hemos tenido y hemos degustado esta hermosa experiencia. ¿De acuerdo? Hemos experimentado esta hermosa experiencia de saber hoy que Él es el que está haciendo los sacrificios, que Él es el nací,
y que es en virtud de Él que se abren las puertas de los cielos. Porque es a través del velo de su carne que tenemos acceso al lugar más santo. ¿Qué día preferiblemente? Shabbat. ¿O no? Está escrito aquí, ¿verdad? No lo digo yo, está escrito ahí. Dejémoslo ahí, ¿no? Para que lo reflexionen, ¿cierto? Sigamos. Y vendrá, ¿quién? Lea, el Nasí. Y vendrá el Nasí camino del Ulam, que es el pórtico. ¿Ok? Del pórtico. La puerta que está afuera y se parará junto a los quiciales de la puerta y harán los sacerdotes los holocaustos y sus sacrificios de paz. Y se postrarán junto al marco de la puerta y saldrá. Y la puerta no será cerrada hasta la tarde. O sea que está hablando de toda una manifestación en el día, como dice el Evangelio, andad en la luz en tanto que tenéis luz. Y hay que ser como luminarias en el mundo, dice ahí. Y se postrará el pueblo de la tierra a la puerta, a la entrada, aquella, ¿en los qué? En los Shabbatot, en los inicios de mes, ¿delante de quién? ¿Delante de quién? Delante de Hashem. De Hashem, obvio. ¿Quién es el Nasí? Hashem. Está claro, ¿no? Porque aquí el Nasí desaparece entre comillas de la escena. Dice que entra a la puerta y ya se deja mencionar. Y el pueblo de la tierra se postra ante Hashem. O sea, el Nasí. Clarísimo, ¿no? Y el holocausto que acerque el Nasí por Hashem en el día de Shabbat será de 6 carneros, ¿verdad? De 6 ovejas, perdón, perfectas y un carnero perfecto. La minjá será una eifá por cada carnero y por cada oveja una minjá de acuerdo a lo que da su mano, y el aceite es un hin para la eifá. Y en el día de inicio de mes, un toro del ganado perfecto y 6 ovejas y un carnero perfecto serán. Y una eifá por cada toro y una eifá por cada carnero hará la minjá por cada oveja tal como le dé su mano, y el aceite será un hin por cada eifá. Y cuando venga el Nasí, otra vez aparece el Nasí aquí, y cuando entre o venga el Nasí camino al pórtico donde está en la entrada, vendrá, que dice, vendrá y por su camino saldrá. O sea, él vendrá y por su camino saldrá, dice ahí. Y cuando venga el pueblo de la tierra delante de Hashem en las citas, ¿de acuerdo? El que viene camino a la puerta al norte para postrarse saldrá camino a la puerta del Negev, o sea, al sur. Y el que venga camino a la puerta del Negev saldrá camino a la puerta del norte. No se volverá por el camino a la puerta donde haya entrado, sino que saldrá por la que está enfrente. Interesante esto. Y el Nasí, otra vez, ¿qué dice el 10? Léalo. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, coma, y cuando ellos salieren, él saldrá. Oye, qué espectacular. Cuando el pueblo venga, por donde sea que venga, él va a entrar. No, yo entro y sale con nosotros. Y cuando vaya a salir, por donde sea que vaya a salir, va a salir él. Con el pueblo. Claro. En medio de ellos, dice ahí. Pues claro, nuestra entrada y salida va a estar siempre. Como dice el Salmo 121, Hashem yishmor tzetecha uboeja meatá ve'ad olam. Hashem guardará tu salir y tu entrar desde ahora y para siempre. Oye, ahora entendemos más claro, ¿no? Claro, porque si salimos solos nos quedamos afuera. Claro, ¿de dónde? ¿De cuál? Hombre, del santuario No celestial. regresamos, hermano. No regresamos. Estamos acompañados, y se acuerdan que el año pasado hicimos bastante énfasis en el concepto del Mishmeret, ¿se acuerdan? Sí. Que la Mishmeret era la guardia de compañía, que sin Mishmeret no había entrada. No sé. Nadie podía entrar al santuario ni al lugar santo si no iba con Mishmeret. Dígame. 2 preguntas. Solo porque tengo una inquietud. En el 46.2 dice, el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta del exterior.
y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes, me imagino que serán las Kohanim, Kohanim, sí. sí, Kohanim, ofrezcan su holocausto. Primera pregunta, ¿de qué sacerdote se habla allí? El pueblo. Todo lo que son nuestras ofrendas. Pero ojo, ojo ahí. Dice, su holocausto, el de él, no el de ellos. Ah, el verbo ahí sí, El claro, de él. porque pareciera que fuera el de ellos. No, el de él. Ah, ok. En hebreo dice, olato de shlamat. El Los de él. sacrificio yo tengo que leerlo como que estará en pie junto al umbral de la puerta mientras nosotros, el pueblo, Ajá. que somos llamados sacerdotes, Ajá. ofrezcan El olá de él. Y los shelamim de él. el olá de Sí, él. de él. O sea, déjame oír que el olá de él, o O sea, sea, del nací. Como dice, fruto de labios que Claro, confiesan su nombre. claro, ya. Dice que el sacrificio de alabanza quiero. pero en ese momento, como esto es simbólico, Claro, por eso te digo, sacrificio de alabanza o que sea, lo que estamos confiesa. haciendo un olá para Es él, correcto. Ah. que le pertenece a él y yo lo que hago es proclamar. Claro, porque gracias a él es que produce. Lo que nosotros ofrecemos el sacrificio es lo que él hizo. Es lo que él hizo en nosotros. Lo que estamos confesando. Es correcto. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Son los de él, no los nuestros, ¿ah? Fíjate qué hermoso, ¿ah? Es lo de él, no lo de nosotros. Ok. Está claro, ¿no? Sí, no, hay otra pregunta que tenía la duda. Enseñamos en otra paracha del sacrificio del Shabbat, ¿cierto? Que aquí dice que se sacrificará en el 46:4 Ajá. el olá, Ajá. el holocausto, ¿cierto? Sí. Que el príncipe ofrecerá a Hashem Por Hashem. por Hashem. Sí. Entonces corrijo aquí. Por Hashem, en el día de Shabbat, de reposo, dice, será 6 corderos sin defecto. Ujú. Pero yo me he puesto a leer y en otras partes dice que en el día de Shabbat, en Levítico, no había 6, sino un solo cordero. No. Entonces pareciera, perdón, pregunto, la duda, Ajá. pareciera que se cambiara la regla o la tabla de lo que leíamos en Levítico 1 con estos 6 corderos. No, porque es que acuérdate que en Shabbat había un musaf también. Era el cordero adicional. Pero, no era- La ofrenda adicional es lo que se llama el musaf. pero como ya no decía 6, y aquí dice 6. No, es que no tiene nada que ver, porque está diciendo por Hashem. O sea que eso no tiene nada que ver con el pueblo, es lo de él, por Hashem. El pueblo ofrecía su sacrificio normal, el sumo sacerdote, que es lo que tú estás diciendo. Allá en Levítico está hablando del plano humano, lo que a ellos les tocaba. Acá como está diciendo por Hashem, es algo que no estaba antes tipificado. Es correcto, esa es la pregunta. Supera Pero no está cambiando, ¿ah? Esa es la pregunta. No está estaba cambiando. tipificado, no. No está tipificado, pero no está cambiando. Simplemente es lo de él, aparte. Claro, porque Aparte, Por Hashem. aparte de la red de Aparte de lo que hubiese allá en Levítico, Levítico. él aparte está haciendo lo suyo. impone, digamos, una nueva regla aquí. Claro. Sí, de él. Es que eso, es que no es regla porque nada más nadie la va a hacer si no es. No, me refiero a la literatura en el contexto de él, Sí, así por él. claro, es el de su ofrenda, la de él. el aprender nací. Claro, correcto. Todo el nací es el principal protagonista aquí en este relato. Luego sigamos. El versículo, bueno, ya habíamos leído hasta el versículo 10. Así dice el 10 entonces. Y el nací en medio de ellos, cuando ellos salgan, cuando ellos entren, entrará, y cuando ellos salgan, él saldrá. Dice, y en las fiestas y en los Moadim, o sea, las demás citas, será una minjá de una eifá por cada toro y una eifá por cada carnero, y por las ovejas, según lo que dé su mano, o sea, su provisión, y el aceite será un hin por eifá. Y cuando haga el nací la ofrenda voluntaria de holocausto o de shelamim, o voluntario para Hashem, dice que se le abrirá a él la puerta que da hacia la eternidad, y hará su olá y sus shelamim tal como lo hará en el día de Shabbat, y saldrá y cerrará la puerta detrás de su salir. Fíjense ustedes, y una oveja y un cordero de su año perfecto hará como holocausto por día por Hashem. En la mañana, de mañana en mañana lo hará. La minjá la hará junto a él en la mañana, la sexta parte una eifá, y un aceite la tercera parte de un hin, para agregarlo
a la harina, como una minjá por Hashem. Esto es Hukot Olam Tamid. O sea, Hukot o Hukat Olam, porque aquí el texto sugiere que se puede decir Hukat Olam. Hukat Olam Tamid. O sea que esto no va a faltar y que de continuo se va a estar haciendo. Imposible en la época o en términos humanos. ¿Ya? Porque además es continuo. Y actualmente, como no se presenta físicamente como antes, diría, oye, eso es... Entonces, ¿dónde se va a poder cumplir esto? Imposible. ¿Ya? Imposible. ¿Te das cuenta? Así que efectivamente es Él continuamente. Vamos a ver Hebreos capítulo 13, versículos 14 y 15. Vamos a leerlo. Cuando se habla aquí de los sacerdotes, en la actualidad no se podría decir que existe algún levita. No, es que acuérdate que está mencionando sacerdotes nada más. Por eso los sacerdotes eran los levitas, la tribu. Claro, la tribu de Leví, es decir, todo el pueblo santo. Hoy tendrían ellos tendrían que hacer hoy un examen genético para ver quién era levita y quién no. Y no se les haga extraño que salgan con una historia de esa. Yo hace como 15 años escuché que supuestamente había un marcador genético que sabían quién era Leví y quién no. Imagínense ustedes. No se ha vuelto a mencionar eso, pero no se les haga raro que aparezcan con esa historia. Y para efectos prácticos, en el hipotético caso que saliera alguien así diciendo que es levita, para efectos prácticos, No, es que aquí por esa misma no razón agrega nada. no se está mencionando ni siquiera el sumo sacerdote ni nada. Por eso, porque entre otras cosas, también podrían, bueno, sí, esto era levita, pero ¿y entonces quién sería el descendiente de Aarón? Claro. Como sacerdote. ¿No? ¿Quién sería el nací allí? Rarísimo, ¿no? Imposible. Ahora, ahí vamos a leer Hebreos 13, 14 y 15, creo que era, ¿no? ¿Qué dice? Salgamos pues a él, Sí, fuera del, campamento. nos dice del real. Salgamos pues a él, fuera del real o del campamento, llevando su vituperio, Ajá. porque no tenemos aquí ciudad permanente, Amén. buscamos la porvenir. Sigue. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Es, a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está. ¿Qué es su nombre? La sumatoria de todos los sacrificios. No es- ¿Sí o no? no, Su nombre es todos los todo sacrificios. lo que, la fama que adquirió. Toda la fama por todos los sacrificios y por cada uno, desde el menor del pueblo hasta el más exaltado. ¿Ya? Porque Él lo llena todo en todos. Amén. Entonces ya para terminar dice el 15, dice acá, y harán el cordero y la minjá y el aceite en la mañana por mañana como un sacrificio de holocausto continuo. Así dijo Adonai Elohim, cuando dé el nací una dádiva para un varón de sus herederos, de sus hijos, de su herencia, será para sus hijos esa posesión de ellos en su herencia. Y cuando dé una mataná, un regalo de su herencia para uno de sus siervos, será para él hasta el año de la libertad, y habrá Shabbat y descansará para el nací. Ciertamente la herencia de sus hijos le será a ellos. Y no tomará el nací, mira qué hermoso esto, ya para ir terminando, para terminar, dice, y no tomará el nací de la herencia de los pueblos, del pueblo, para afligirlos a ellos de la herencia de ellos, sino que de su posesión hará heredar a sus hijos, para que no se disperse más mi pueblo de su posesión. Aleluya. Está diciendo entonces que Mashiach nos va a dar de su propia herencia a sus hijos. A sus hijos. Fíjate tú. Que no vamos a depender de otro pueblo, ni vamos a tener que disminuirle al otro. Cada quien va a recibir de él, conforme a su voluntad, conforme a su dádiva, lo que va a ser nuestra propia herencia.
como finalmente dice allí en Hebreos, ¿no? He aquí yo y los hijos que Elohim me dio. Mi ejercicio de Elohim me dio. ¿Está claro? Como manifestación de su amor, aquí está. Estos son mis hijos. Nosotros somos, como dice en otra parte de la Torá, Banim atem la Hashem Elohechem. Hijos sois vosotros de Hashem, vuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido maravilloso hoy. La verdad, yo he aprendido mucho. Espero que ustedes hayan aprendido también. Y que esto nos sirva pues con mucho amor para compartírselo a nuestros hermanos. Y que ellos sepan que